estaremos viendo Sofonías, Jehová esconde. A ver el capítulo 3, el pecado de Jerusalén y su redención. Esto va a ser va a ser un lamento sobre Jerusalén debido a su pecado. Sofonías se muestra profundamente sensible a los pecados de su pueblo y a la necesidad moral de Dios para visitarlos con disciplina y juicio. Habrá salvación para los que se arrepienten, especialmente para el remanente de Israel, que gozará de fama universal como el redimido de Jehová, morando para siempre en su presencia. Como lo hablamos las semanas anteriores, este libro se divide en 3 capítulos. Capítulo 1, que fue, ya lo vimos, el capítulo 2, que también ya lo vimos, y ahora estaremos en el capítulo 3, redención, pecado y redención de Jerusalén. Uno. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. El profeta lo llamó rebelde, que es alguien que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Contaminada es penetrar la inmundicia en un cuerpo alterando su pureza. Opresora, persona que oprime o domina con autoridad excesiva o injusta. Dios señaló que la verdadera causante de una sociedad corrompida era consecuencia de una contaminación interna en el espíritu y en la mente y el alma de sus habitantes. Versículo 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. En este corto versículo hay 5 negaciones con respecto a lo que no hicieron los israelitas. No escucharon, no recibieron corrección, no confiaron, no se acercaron a Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿seríamos nosotros distintos? Por lo tanto, nosotros tenemos que rogar por los perdidos para que escuchen, reciban corrección, confíen, se acerquen a Dios. Versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Dios comparó a los líderes de la ciudad y a sus príncipes con unos animales feroces, rugientes, hambrientos, que nunca dejan de buscar presa fácil, así como los leones, y a sus jueces fueron comparados con lobos nocturnos, que estaban dispuestos a aterrorizar de día y de noche, y que no se conformaban con un poco, sino que lo querían todo, para el propio enriquecimiento. Por lo general, los más pobres eran los que caen en sus garras. Ellos estaban dispuestos a sacar todo el provecho que pudieran de todas las situaciones que se le presentaran. ¿Con qué podríamos comparar en esta época? Las colusiones, los créditos a los estudiantes o los hipotecarios. Lamentablemente hay tanto con qué comparar que es abrumador la semejanza, y ahí comienzan a dar vuelta 2 palabras: dinero y poder.
Versículo 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. El Señor enjuició a los profetas de Jerusalén como seres sin peso ni autoridad espiritual, ni menos moral. No eran modelos a seguir, porque probablemente eran solo religiosos, pero no eran líderes espirituales, con corazón de pastores de alma. Al llamarlos profetas livianos y prevaricadores, era decirles que habían cometido un delito arbitrario, a sabienda, que eran injustos y contrarios a la ley de Dios. Los llamaba chantajistas y estafadores religiosos. Jesucristo también hizo esta denuncia siglos más tarde acerca de los líderes religiosos de su tiempo, en Mateo 23, 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque erráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y por esto que nosotros tenemos que estar atentos, no podemos dejar de orar y escuchar las escrituras y tener contacto con otros cristianos, porque los sacerdotes conocían las escrituras, solo que no la tenían escrita en las tablas de su corazón. Los sacerdotes no solamente contaminaron el santuario por su falta de santidad, obediencia, respeto y compromiso con su alto cargo, dejaron de enseñar la ley correctamente, sino que llegaron al punto de tergiversar, de cambiar la ley. Engañaron y estafaron espiritualmente al pueblo al falsear y dejar de enseñar la palabra de Dios. No se puede dejar de ver tanta similitud en esta época. 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Este Dios 3 veces santo no podía dejar pasar la iniquidad, porque se refiere a aquello que es injusto, algo que se considera fuera de la moral de Dios, aquello que está incluso fuera de la moral de los hombres buenos. Es aquello que está en el corazón de algunos hombres. Es un pecado con énfasis, es decir, es tratar de querer destacar este malévolo aspecto. Es algo que está en los seres humanos, por un lado lo define como algo malo, pero al mismo tiempo lo sitúa dentro de ellos, como dejando entender que es algo que es inherente al ser humano y que en cualquier momento podría aparecer. El castigo de Dios no se trata de una venganza ni un juicio caprichoso, es la perfecta retribución merecida a sus líderes y su pueblo rebelde e incapaz de ver su pecado. Si no fuera por Cristo y su obra maravillosa en nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Cree que seríamos mejores que este rebelde pueblo? 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dios destruyó a las naciones vecinas, como para que su pueblo se volviera a él, y tampoco fueron destruidas por venganza ni por capricho, o solo para que el pueblo de Dios se volviera a él, sino que la iniquidad estaba en medio de ellos también. Versículo 7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Pareciera que mientras más Dios trató de darle oportunidades de arrepentimiento,
más seguían en forma deliberada y extraviada hacia el pecado. Eso me hace pensar en cuántos padres lucharon viendo a sus hijos cómo se destruyen con la droga, el alcohol o con rebeldía hacia las cosas de Dios, o también la depresión, impotentes sin la posibilidad de hacerles entender el daño que se causa. Ahora, ¿cuánto dolor le causamos a Dios, al Espíritu Santo, que la única forma fue mandar a su Hijo a morir por nosotros para que tuviéramos la posibilidad de arrepentirnos? Y por supuesto que esta tiene fecha de expiración, y cuando llegue va a ser llanto y el crujir de dientes. Seguir rogando por los perdidos. Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Según los estudiosos, aquí nos saltamos hacia un futuro que pareciera que está muy lejano. Pero ¿podríamos garantizar que no será mañana? Recuerden que nuestra vida es como neblina. Puede que este juicio sea en muchos siglos más, no lo sé. Pero lo que sí sé es que mi vida se puede terminar en cualquier momento. Recordemos que todos nos enfrentamos a este Dios. ¿Lo queremos como padre o como juez? Creo que esa es una respuesta fácil, ¿verdad? Versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que se sirva de común consentimiento. Aquí cambiamos radicalmente de situación. Pasamos del castigo por el pecado a este futuro maravilloso, donde habrá pureza de labios. Implica que el lenguaje será puro, sin doblez o doble sentido. No habrá blasfemia, no habrá nada que sea vulgar o vil, no habrá nada que sea repulsivo ni ofensivo. Estarán todos de acuerdo en alabar y servir al único y verdadero Dios. ¿Se pueden imaginar lo maravilloso que esto será? Versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Para explicar este versículo han surgido diversas versiones. Prefiero explicarlo con Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aun quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Podríamos decir varias cosas de los que hablan los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Que sin lugar a dudas va a ocurrir como han sido las promesas y juicios que Dios anunció a su rebelde pueblo. Ninguno de ellos va a faltar. Versículo 11. En aquel día no serán avergonzadas por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dios estaba juzgando a esta nación porque no tenían vergüenza, ni se sentían avergonzados de sus actos inmorales, viles, que entonces prevalecía, y que eran totalmente contrarios a la santidad de Dios. Los pecados se cometían ocultamente y en secreto, a diferencia de hoy en día, que se realizan sin pudor frente a todos y se escriben leyes para avalarlo. Y a pesar de todo eso, en algún momento en el tiempo no habrá más vergüenza, porque serán arrancados estos actos inmorales, pecaminosos y viles. Queremos experimentar esto ya. 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová.
El Señor dijo que Él se ocuparía de cuidar a los pobres y humildes, que heredarían la tierra. Recordemos que en la deportación siempre dejaban a los pobres, enfermos, no porque estuvieran mejor, sino porque no servían para los babilonios, eran desechables, totalmente opuestos a nuestro amado Salvador, como lo dice en Mateo 5, 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios a través de toda la historia de Israel ha tenido un remanente, lo fue en el pasado, lo es ahora y lo será en el futuro, a pesar que como sociedad no consideran a Cristo como el Mesías prometido. ¿No es maravilloso pensar que en algún momento de la historia del hombre no habrá injusticia, ni mentira, ni engaños, ni temores? Serán protegidos y pastoreados por Cristo. 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. La primera vez que Cristo vino a la tierra como siervo, usaron estas mismas expresiones de júbilo, pero tuvo mucho rechazo. Esta segunda vez viene como Rey y Señor. Ha sido un texto difícil de entender y explicar, no porque no crea que no va a ocurrir, sino que este júbilo no lo hemos experimentado, así como está descrito en este pasaje. Arrastramos aún este cuerpo de muerte, es querer vivirlo ahora. Leamos Salmo 97:8. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Ya no están bajo el juicio de Dios, ya no hay enemigos aquí a quien temer. Cristo está en medio de ellos y no tendrán que lidiar con la maldad, como lo reitera en Isaías 54:14. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Leamos también lo que dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En aquel día sus habitantes no tendrán nada que temer. Versículo 17. Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Será como una fiesta de boda donde todo es alegría y gozo. Uno trata de explicar algo que no hemos experimentado. Hay dos maravillosas promesas en este texto: que Dios está en medio nuestro y nos salvará. Y si bien esto fue para los israelitas, también no se cumplirá con el Espíritu Santo habitando en nosotros, y no nos salvó por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hemos experimentado aún esos días gloriosos de estar con Cristo por la eternidad. Solo lo podemos vislumbrar. 18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga.
Si pudiéramos recorrer nuestra historia de cómo llegamos a Cristo, dónde estábamos y dónde salimos, veríamos que hemos pasado por invasiones, deportaciones, muerte, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y Dios quiso recogernos, como leemos en Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Versículo 19. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a los que cojean, y recogeré a las descarriadas, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Así como Dios ha tenido un plan para restaurar a Israel y reinar con él y ser de bendición para otras naciones, como fue el deseo de Dios desde el principio, también lo tiene con nosotras y se cumplirá en su tiempo. Puede que ahora se vean tan lejano el reinado de Cristo y la restauración de Israel, pero se cumplirá y nada detendrá esos planes. Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Es Dios quien reúne a su pueblo Israel. Él les quitará su cautiverio, y es el mismo que nos otorgó a nosotros la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo. No es importante de qué nacionalidad seamos, lo realmente importante es ser hijos de Dios. El Señor lo ha hablado por sus profetas, por lo tanto Él vendrá y nos enjuiciará, y debemos estar seguros que eso ocurrirá. No debemos tener dudas sobre la venida y el juicio, porque lo ha hablado muchas veces y de diferentes maneras, sobre todo lo dijo por medio de su Hijo Jesucristo. Para nosotros es inminente, porque en el momento en que partamos a la eternidad por medio de la muerte, no queda otra cosa que el juicio, como lo dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio de Dios es universal, todos daremos cuenta. Hay que considerar que los que no arrepentidos irán a la condenación eterna, y los redimidos por la sangre del Cordero tienen la vida eterna asegurada, pero al igual que los condenados también daremos cuenta por cómo usaron sus dones, como lo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, solo hay algo que debemos aprender, es estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en 1 de Juan 3:1-3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, por lo que le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Algún día el hombre que habita la tierra concluirá su existencia, y entonces el juicio vendrá sobre la humanidad perdida, pero Dios restaurará a sus hijos, y en algún día futuro vamos a ver que lo que hemos padecido aquí en realidad fue una bendición oculta a nuestra vista para disfrutar de un futuro glorioso. Estos últimos 4 versículos nos indican que Dios tiene un propósito, nos hace pasar por el juicio para conducirnos hacia la luz admirable. Y Él hace todo esto para que llegue un día en el que pueda descansar en su amor. Nos ama a ustedes y a mí. Aún no somos perfectos. Aún no hemos madurado lo suficiente.
aún tenemos muchos defectos, con una tendencia a apartarnos, a desviarnos en cualquier momento. Aún Dios no puede hoy descansar en los frutos de su amor, pero llegará el día cuando estaremos en el cielo, en que seremos semejantes a Él, después de que Él nos haga pasar por una extirpación dolorosa. Solo entonces estaremos con Él. ¿Se pueden imaginar qué más glorioso y maravilloso puede haber? Terminar con estos versículos finales es vislumbrar un día glorioso para Israel, y también va a ser un día glorioso para la iglesia, porque Dios nos está haciendo pasar a nosotros hoy a través del crisol, nos está haciendo pasar a través de pruebas, y creemos que las cosas gloriosas del cielo no van a ser las calles de oro, no van a ser las puertas de perla, no será el hecho de que Él va a enjugar toda lágrima. Lo más glorioso en el cielo es que le debemos agradecer al Señor por cada prueba y por cada carga que Él haya colocado sobre nosotros durante nuestra vida en la tierra, porque significó que estaremos con Él por la eternidad. Llegamos al fin del libro de Sofonías. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Solo puedo decir, ven Señor Jesús, añoramos tu venida. Bendiciones, mis queridas hermanas. Bibliografía.